Muchas gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Los Corrales porque estamos aquí reunidos gracias a su iniciativa y a su generosidad. A las Guerras Cántabras, donde yo vengo siempre que me llaman y me gusta mucho estar por aquí. No solo vengo a dar conferencias, también vengo a divertirme un poco cuando tengo hueco y puedo, porque me parece que es un sitio al que uno se lo pasa muy bien y la ambientación para un arqueólogo es que es perfecta. Así que lo tiene todo. Y también quería agradecer el proyecto de Pastos, el que haya pensado en mí también como autor de esta conferencia, porque la verdad es que yo le he dedicado un esfuerzo enorme para poder comprender cómo funcionó, ¿no?, el desarrollo del sistema de pastos en la prehistoria. Lo investigué bastante en un mundo en un mundo académico en el que esto no se estudia, ¿no? Y no se estudia aquí, por lo menos. Ahora veremos que en otros sitios sí que se estudia y que da resultados y que, bueno, tenemos que aprender de los sitios donde se están haciendo las cosas bien. Esta charla va a ser compleja, quiero decir, que tiene una parte importante que es de territorio, otra parte importante que es de economía, otra parte importante que es casi zoología y otra parte importante que es de alimentación y consumo. Entonces, todo esto, y hacer un discurso a partir de elementos tan dispares es complicado. Por eso yo he hecho un esfuerzo para intentar que esté al alcance de todo el mundo y hacerlo de la mejor manera y de la manera más sencilla posible. Ahora, insisto, es un proceso complejo. Yo estoy abierto siempre soy una persona que le encanta lo de las dudas y tal y cual, y ustedes apunten todas las dudas que les queden o todos los comentarios que quieran hacer que puedan aportar algo a esta conferencia, y yo estaré encantado de al final, pues, hablar con ustedes. Vamos a ir ya al tema. Bien, lo primero que hay que destacar, como he dicho antes, es que el gran problema que tenemos es que en España, que es un territorio que en casi toda su superficie es montaña, se hace muy poca arqueología de montaña. Entonces, esto ya es un hándicap. Eso no ocurre solo en España, ocurre también en otros países de Europa. Para mí es una referencia personal la obra que les muestro aquí, Los Alpes en Le Mans, que es una exposición que se hizo y que publicaron un catálogo estupendo en el que recogen un montón de trabajos de investigación que se hacen en Suiza. Nuestros colegas suizos pues no tienen la opción de escoger si quieren hacer arqueología de montaña o no hacen arqueología de montaña, solo hacen arqueología de montaña. Entonces esto es estupendo y para mí es un referente y creo que hay que aprender de ellos porque lo encaran muy bien, con muchos medios, la gente está muy preparada, muy formada, casi todos ellos ya son montañeros de por sí y hacen un trabajo de investigación para mí excepcional. El libro es muy complicado de encontrar en España, está en francés. Es muy complicado de encontrar en España. A mí personalmente lo compré en Suiza por correo. Me costó más el envío y los impuestos de la fiscalidad que lo que costaba el libro. Entonces casi que mejor que se esperen a que algún pariente o alguien vaya a Suiza y en algún museo se lo encuentre si les interesa. Está estupendamente ilustrado. Yo insisto en estas tonterías, pero es que es importante porque yo utilizo muchas de las ilustraciones que utilizo en esta conferencia, salen de este libro y son ilustraciones verdaderamente de un nivel increíble en lo que se refiere a la reconstrucción arqueológica de los fenómenos que describen, ¿no? Otra de las obras fundamentales, que a mí me parece fundamentales, es la de Pedro Montserrat Recoder, que sirve de referencia para muchísimas cosas. Este hombre era geógrafo, ecólogo, biólogo, bueno, al final era una persona con una versatilidad investigadora increíble, que le dedicó un esfuerzo enorme a estudiar los pastos de montaña, ¿no? Y a él le debemos el que gente como yo pueda dedicarse a esto con conocimiento de causa, porque él sí que fue el primero que dijo que la única forma de conocer el surgimiento o el desarrollo de este tipo de fenómeno cultural y económico del aprovechamiento de pastos de montaña era la arqueología, para saber cuándo surge, de qué manera, cómo y cómo se desarrolla. Y cuando yo leí su libro, la verdad es que me dio un clic la cabeza y empecé a verlo todo de otra forma distinta. Bien, normalmente los arqueólogos, la gente nos ve de un modo
a veces muy distinto a como somos en realidad. Un arqueólogo es una persona que en realidad lo que hace muchísimo es, o debería hacer, es desentrañar, ¿no?, cómo la naturaleza, como el ambiente en el que los humanos se mueven, va evolucionando, va transformándose por la propia actividad de los humanos. Es decir, a los arqueólogos no nos debería interesar solo la actividad social de los humanos, sino también la actividad de los humanos en el entorno en el que esta actividad social se produce. Para ello a veces hay que hacer enmarcar bien la discusión, como ocurre aquí, y tenemos que ver qué es lo que ocurre en los territorios de montaña de Europa, en la cordillera cantábrica también, en los últimos 10.000 años. No me voy a meter en temas de clima y eso, porque podemos acabar teniendo una discusión muy amarga. Ya saben ustedes todos los problemas que está generando el tema del cambio climático a nivel científico, porque los científicos no están de acuerdo con los periodistas, lo cual a mí me parece muy bien, que los científicos son los que deben decir la última palabra. Pero lo que sí es verdad es que en los últimos 10.000 años lo que hemos tenido es un proceso que va desde una glaciación hacia un ambiente más cálido. Y eso lo que propicia es que todos los sistemas montañosos se liberen de los glaciares. Cuando los sistemas montañosos se liberan de los glaciares, lo que tenemos es un territorio en transformación que en principio es completamente natural. Ahí intervienen fenómenos erosivos, fenómenos de desgaste de materiales, se generan distintos tipos de suelos, y en esos suelos pues llegan las especies vegetales y empiezan una actividad en la que unas especies disgregan los minerales, otras especies fijan el suelo al terreno y otras especies lo enriquecen, de manera que al cabo de un tiempo lo que tenemos son los primeros paisajes con praderías que luego son ocupadas por arbustos y finalmente por espacios forestales con árboles y tal. Bien, esta es la teoría, son procesos de miles de años, ¿no?, pero esta es la teoría. Los suelos de montaña, por estos procesos que estamos hablando, primero porque son espacios jóvenes, en el sentido de que han estado cubiertos de hielos y luego esos hielos han desaparecido, y a nivel geológico hablar de 10.000 años es que es hablar de procesos muy cortos y de terrenos que son jóvenes, ¿no?, aunque hay gente que esto le raya un poco. Esos territorios, esos espacios de montaña, pues básicamente son colonizados por brezales y por escobales, etcétera, y alrededor y debajo de estas especies también hay, en la zona en la que los hielos se van retirando, los hielos hay años que la capa de nieve dura más y ocupa más espacio, la nieve permanente, otros años se retira, y cuando se retira ese espacio no suele estar ocupado por arbustivas, sino por pasto, ¿no? Y el pasto, pues el pasto de montaña, por la naturaleza del suelo, por los aportes en bacterias que traen las nevadas y otros fenómenos, pues da un tipo de pasto estupendo para los mamíferos, ¿no?, para los animales herbívoros. Bien, mientras este proceso ocurre en los territorios de montaña, nosotros lo que estamos teniendo es una transformación de las sociedades humanas que pasan de cazadores-recolectores a sociedades de economía planificada. Vamos a ver. Yo no estoy del todo de acuerdo con esta definición, porque los cazadores-recolectores también planifican su economía, lo que pasa es que lo hacen de un modo distinto a como lo hacen los cazadores-recolectores que tienen ganadería, o los cazadores-recolectores que practican agricultura, o los cazadores-recolectores que tienen ya agricultura y ganadería, pero no han dejado del todo de ser cazadores-recolectores, que serían los pueblos del Neolítico. En la Edad del Bronce, Edad del Hierro, lo que ocurre es que esos territorios de montaña los humanos empiezan a transformarlos intensivamente por medio de alterar la vegetación de un modo selectivo para tener el tipo de vegetación que ellos quieren tener por sus intereses económicos. Bien, este proceso de transformación del territorio, digamos que lo que ocurre es que si ustedes tienen un espacio geográfico determinado, que es una comarca natural, que tiene una determinada identidad ecológica, ustedes le colocan la actividad económica humana, lo que va a desarrollar, lo que se va a convertir ese espacio es en una comarca histórica, es decir, en una comarca en la que los humanos transforman ese territorio y lo hacen suyo, y establecen unos vínculos muy fuertes con esos espacios. Es decir, lo que hay es una mezcla entre adaptación a ese territorio y transformación de ese territorio. Y esto lo vamos a ver bien, sobre todo en las montañas, que es
donde los espacios se transforman, pero se transforman para mantener un tipo de equilibrio ecológico que naturalmente solo ocurre en un espacio de tiempo muy corto, que es mientras las nieves perpetuas y los hielos se van retirando. Lo que se va a hacer es detener la colonización de las especies arbustivas y forestales en una primera instancia y luego ampliar esos territorios a lugares donde las escobas o los espinos o los bosques están empezando a crecer, se detiene ese desarrollo natural para mantener ese espacio de prados que nosotros ahora llamamos braña. Bien, esto es una actividad económica, lo que pasa es que es una actividad económica que en realidad es una especie de jardinería a gran escala para mantener un espacio en el que los humanos van a obtener recursos económicos a través de llevar el ganado a explotar esa fuente de alimentación, ¿no? Y en realidad esto lo que crea es un espacio sostenible, ¿no? Bien, ¿cómo se construyen las brañas? Fíjense en el dibujo que les estoy poniendo, que es de este libro de los Alpes Olemán, en el que si en el Neolítico y el Calcolítico lo que se está produciendo es la detención de la colonización de los escobales para tener pastos, en la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, con la tecnología que se tiene en ese momento, lo que se está haciendo ya es consolidar esos espacios y ampliarlos en todo lo que es posible. Es decir, se están creando brañas y se están creando praderías de ladera, de media ladera, y se están creando praderías en fondo de valle para que el ganado tenga 3 espacios ambientales distintos para moverse a lo largo del año en las distintas estaciones. Nos interesa mucho lo que ocurre en los prados de montaña, porque, bueno, si ustedes ven los documentales de turismo de Suiza, casi todos comienzan con un vuelo magnífico en el que se ven unas brañas estupendas que parece que las han gestionado pasiegos. Todo es hierba y vacas y no ves ni un matorral, ni un espino fuera de sitio y tal. Intentas filmar eso en campo, por ejemplo, en el campo bajo, en el bajo campo, que es de donde soy yo, y lo que te encuentras es una superficie llena de escobales, de brezos, o sea, algo ha pasado ahí, algo hemos hecho mal, ¿no? Que esa imagen no es posible. Esas praderías comienzan así como ven en este dibujo, ¿no? No son espacios naturales. Hay un error gigantesco porque incluso hay grupos ecologistas que quieren prohibir el que los humanos accedan a las brañas porque creen que son espacios naturales y que los humanos al pisarlos los estropean, incluso las vacas. No se dan cuenta que estos son espacios completamente artificiales creados ex professo para que entre el ganado. Si tú quitas el ganado y quitas a los humanos, eso se convierte en un brezal o directamente se va degradando hasta que se pierde por completo. Bien. El proceso de transformar todos estos espacios, estabilizarlos y convertirlos en el sistema de brañas que se va a recibir históricamente como espacios de explotación ganadera es de siglos. Y nosotros este transcurrir de siglos lo vemos muy bien a través de determinados monumentos que nosotros encontramos en zonas de brañas y en zonas que han sido brañas o que han sido praderías para el ganado. Entonces nosotros lo que tenemos que ver como los conjuntos tumulares, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Aquí. Los espacios con conjuntos tumulares, los espacios con estelas, muchas veces círculos de piedra, etcétera, lo que nos están diciendo es donde los humanos están celebrando rituales religiosos con la erección de ese tipo de monumentos porque están viviendo en los espacios de brañas, en los espacios de pastizales. Bien, el término braña que nos llega a nosotros es un término de origen indoeuropeo que se queda en céltico congelado como bragna, que es prado húmedo. Bragna, braña, tampoco tiene mayor dificultad. Hay mucha gente que dice, no, del latín, veranea y cosas así, que sitio donde se va en verano a veranear y tal. Bueno, yo creo que hay que ir a la raíz de las cuestiones. Cuando los romanos llegan, las brañas ya existen hace muchos siglos y están en explotación también desde hace muchos siglos. Bien. Estos espacios rituales que están situados alrededor de las brañas y a veces crecen tanto como ocurre en la braña precisamente, en el término de brañosera, que es que hay tantos monumentos prehistóricos, que hay brañas que están cubiertas completamente de monumentos y ya prácticamente no queda espacio para pastorear, es debido a la importancia que tienen estos espacios
y a la importancia que tiene en el mundo simbólico de estas gentes el realizar estos rituales como un medio de legitimar la posesión de esos espacios. Porque esa inversión de siglos, lo que tiene que tener la contraprestación es que tú tengas el derecho a usar esos espacios porque tus antepasados los han transformado y tus antepasados están muertos ahí y digamos que los protegen. Cuando está montado el sistema de Brañas, no solo es que tengamos pastizales en las montañas que se aprovechan para que el ganado vaya allí a pastar en verano, es que lo que esto nos está explicando en realidad es que ya está construido el territorio de un modo que hay un sistema económico con una importancia enorme de la ganadería que está basado en la transterminancia vertical. Y esto lo que significa es que no solo he transformado las Brañas, es que he condicionado la construcción de mi paisaje cultural, de todo ese territorio, desde el punto de vista económico, ritual y social, para mantener ese sistema económico en el que la ganadería tiene tanta importancia. Y la gente en ese territorio se está moviendo en distintas épocas del año. Y esto ocurre también en otros lugares de Europa. Hay poesía céltica en gaélico y también en la zona de Escandinavia, y aquí, si investigamos en el folclore, también encontramos referencias a las casas de verano y a las casas de invierno, a las cabañas donde se iba en primavera o en otoño, etcétera, que nos está explicando cómo las sociedades humanas son sedentarias, tienen economías planificadas, pero son sedentarias en un territorio, no en un pueblo. Y eso es muy importante de comprender porque el concepto de sedentarización, esa neolítica de que la gente vivía en un poblado y no se movía de ahí y ahí cultivaba, yo creo que no es admisible y no se sustenta científicamente por lo que empezamos a averiguar, ¿no? Del uso de abrigos, del uso de cuevas, del uso de espacios de montaña, en el que la gente vemos que se está moviendo en un territorio y lo que hace es ordenar ese territorio. La ordenación del territorio, que normalmente se ha venido atribuyendo a los romanos cuando construyen las municipalidades y todas esas cosas, yo lo siento, pero creo que existe desde hace mucho tiempo antes y que tiene su origen en estas sociedades del Calcolítico final, Edad del Bronce, Edad del Hierro. En las Brañas lo que tenemos son los seles, que es una denominación que viene también del céltico y del indoeuropeo. Sel, sal, hal, es el sitio donde se daba la sal al ganado. El ganado necesita sal porque el agua de alta montaña no tiene apenas minerales y para la mejor alimentación y el engorde del ganado se le da sal, y en el sitio donde se les daba sal y se les reunía por la noche para protegerlos de osos y lobos, otra cuestión, que no es lo mismo como están las Brañas ahora que como estaban hace 2000 años, que era un espacio de riesgo. No solo por los ataques de otros grupos para robarte el ganado, sino también porque los lobos y los osos eran una amenaza real y, coño, mataban a la gente y se la comían, no solo el ganado. Bien. Todo esto, como les he dicho antes, genera un paisaje cultural y lo que nos está indicando es que la ganadería es un recurso de primer orden. Y también, además, construye un fenómeno muy interesante, que es un fenómeno de larga duración histórica, porque nosotros seguimos usando las Brañas que ellos construyeron y estamos hablando de 5.000 años de uso de los mismos espacios. O sea que nosotros en realidad hemos podido tener ganadería extensiva de montaña gracias al esfuerzo de estos antepasados, a los que nos podemos sentir vinculados o no, pero sí nos tendríamos que sentir agradecidos por lo que hicieron. Bien, eso por un lado. Luego, que la ganadería es un recurso de primer orden, está claro, porque en todas las sociedades de la Edad del Hierro y de la Edad del Bronce, los recursos patrimoniales de las familias y colectivos, de las etnias, etcétera, en la Edad del Hierro, de las kiwitates, el tesoro público de las kiwitates siempre se hace mucho hincapié en que tenían oro, tenían plata, tenían ganado. Básicamente era ganado. Y cuando uno lee a los autores clásicos de un modo crítico sus descripciones de en qué consistía el tesoro público, por ejemplo, de las civitates de la Celtiberia, pues ahí lo que tenían era ganado. Tenían caballos, tenían ovejas, tenían vacas. Es decir, que cada familia tenía su recurso ganadero, pero luego había un erario público en el que, como no había riqueza moneda metal, digamos, o era insignificante, se acuñaba solo para pagar mercenarios o otras cuestiones, la riqueza de un colectivo se medía por la potencia de su ganadería. ¿Por qué? Pues porque si tienes una guerra o las cosas vienen muy mal, tú no te puedes llevar un campo de cereal o un bosque contigo. Lo único que te puedes llevar contigo es el ganado. Y ese era la cuestión, ese era el quid de la cuestión de por qué la ganadería era tan importante. También hay otras cuestiones culturales que
vamos a mencionar un poco más adelante. Yo esto lo he ordenado en estos cuadros. A mí me gusta hacer cuadros porque cuando hice mi tesis doctoral me acostumbré a estos cuadros sintéticos en los que uno tiene que hacer un gran esfuerzo para sintetizar al mínimo lo que son los procesos de cambio histórico, manejando grandes espacios de tiempo, ¿no? En este caso, pues desde el Calcolítico hasta el Bronce final. Y es muy interesante, bueno, esto tendríamos que dedicarle no una conferencia, sino seguramente un ciclo entero para poder explicar solo este cuadro. Yo me imagino que Ángel Ocejo estará mirando y diciendo, Dios mío, ¿cómo explique esto? Bien, muy interesante, muy interesante. Yo aquí señalaría dos momentos, que es en el cambio del Calcolítico al Bronce, la llegada de los descendientes de los Yamnaya, que supone la sustitución del cromosoma Y de todos los linajes masculinos de Europa Occidental, que nosotros somos descendientes de ellos, porque esta gente viene a través de Alemania, de las estepas de la zona del Mar Negro, y traen con ellos la caballería, el caballo de monta, traen con ellos otro sistema de ganado y traen con ellos una cultura pastoril que es profundamente, en este caso no transterminante, sino transhumante, porque los cambios ambientales en las estepas lo que implican son desplazamientos de miles de kilómetros. Esta gente va a venir aquí, va a establecer determinados cambios culturales y de ahí a lo mejor, es una especulación simplemente, que nadie lo vea como una afirmación, es una especulación, tendríamos que revisar cómo se desarrolla la ganadería y cómo se desarrolla la economía de estos pueblos a partir de la llegada de esta gente, en la construcción del territorio también, en la construcción del paisaje cultural, para que la ganadería a partir de este momento tenga la conformación que va a tener, que es lo que yo les voy a explicar a continuación, y un desarrollo enorme a lo largo del Bronce final. En el Bronce final comienza a establecerse los castros, los poblados fortificados en altura, el territorio comienza a estar controlado de un modo menos ritual y mucho más militar y social y político, y eso desemboca en las sociedades de la Edad del Hierro, en el que todo esto cristaliza. Entonces, en la Edad del Hierro tenemos más o menos unas cuantas revoluciones agrarias que las tenemos muy bien estudiadas, pero no sabemos nada de los cambios en la ganadería. No sabemos si se están introduciendo especies nuevas, variedades nuevas, si se están mejorando las cabañas, etcétera, porque de momento en lo que nos estamos moviendo y lo que podemos hacer es saber qué especies se estaban utilizando y elementos como la edad de sacrificio, la pauta de sacrificio y eso, que es de lo que vamos a hablar ahora. Es decir, no solo les quiero transmitir información y conocimiento sobre el estado de la cuestión en el que estamos ahora en la investigación de este fenómeno, sino también tengo mucho interés en que ustedes sepan la cantidad de espacio por investigar que tenemos por delante. Esto no ha hecho nada más que empezar. Es decir, el desarrollo de esta línea de investigación nos puede llevar muy lejos en el conocimiento de estas sociedades. Yo he trabajado mucho esto desde el punto de vista económico, que es minoritario en la investigación europea ahora mismo. Económico, quiero decir, de amplia visión. Todo el mundo estudia la cerámica, el metal y tal, que se supone que eso es la economía, pero la economía en realidad, etimológicamente hablando y en sensu estricto en las sociedades de la prehistoria final, es la alimentación. Es decir, es cómo vamos a comer, cómo nos vamos a alimentar. La gente a veces se olvida de que en esta época no hay un Carrefour, ni te traen la comida en moto de ningún lado, y la gente, si quiere comer, pues tiene que establecer un orden en la planificación de la explotación de sus recursos, porque va a tener recursos durante unos meses y el resto del tiempo no va a tener recursos, va a tener que comer de lo que tiene almacenado, y eso también lo vamos a ver. Así que el supermercado de donde la gente en esta época extrae los alimentos es su territorio. Vean ustedes un territorio de miles de kilómetros cuadrados como un Carrefour por dentro, para la gente de la Edad del Hierro o de la Edad del Bronce. Ellos saben dónde están las cosas y saben en qué momento van a estar. Por eso les digo que muchas veces cuando, por ejemplo, a veces la gente habla del mantenimiento de los pastos y tal, yo es que casi hablaría más de jardinería que de mantenimiento, o de silvicultura, es que se parece más a la jardinería, porque esta gente yo creo que tenía controlada muy bien todos los recursos económicos que había en su territorio, en qué momento iban a fructificar, de qué forma, etcétera, y podían planificar su economía de esa manera. Bien, que igual me estoy entreteniendo mucho. La sociedad de final de la Edad del Hierro es una sociedad, me refiero en el ámbito céltico de Europa, y que es el que está aquí en el norte de España,
eran sociedades de cultura céltica, en eso ya no hay ninguna duda, negacionistas hay siempre, pero bueno, los negacionistas son muy divertidos, son como los terraplanistas, ¿no? Están para alegrarnos la vida a todos los demás con sus ocurrencias, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos es una sociedad en la que los humanos están extendidos por el territorio a base de granjas, aldeas, pueblos fortificados, los castros, y grandes ciudades fortificadas, que son los ópida, ¿no? Pero no nos tenemos que distorsionar la visión de estas sociedades. Estas sociedades no son como las del Mediterráneo. Las ciudades de la Europa continental, o la Europa templada, o la Europa septentrional, que nos toca a nosotros también, por cuestiones ambientales y geográficas, no son sociedades como las del Mediterráneo. Estas son sociedades profundamente campesinas. Son sociedades de cultura guerrera, una sociedad de prestigio en la cultura guerrera, agroganadera y profundamente campesina. Los fenómenos culturales de esta parte de Europa no son convergentes hacia el modelo de desarrollo social del Mediterráneo, sino que van en paralelo. Es otra alternativa. Y lo que va a pasar es que las sociedades del Mediterráneo van a crear un concepto que es el imperio, y en este caso el imperio romano, que es, como decía hace poco, el mejor exponente de la cultura helenística, crea un imperio que va a comerse toda Europa occidental y va a detener en seco esa civilización, esa cultura y esa forma de gestionar. Luego esto se va a recuperar, una gran parte del modo de explotación del territorio se va a recuperar porque el modelo mediterráneo no tiene ninguna rentabilidad ni ninguna utilidad en casi todo el territorio de la Europa del Norte. No se puede meter determinadas variedades de cereal, no se puede meter vid, no se puede meter olivo, no se pueden hacer latifundios y ese tipo de sociedad no funciona. Entonces lo que va a seguir es el modelo económico que surge en la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, que va a ser el que por tradición cultural nosotros vamos a conocer y por eso ha subsistido. Bien. Bueno, esto es, no crean que es vanidad, esto es que realmente este tema es estudiado desde un punto de vista científico y arqueológico, solo lo he tocado yo, que yo sepa, con la profundidad que merecía. Primero en La economía de los celtas, que es una obra que está agotada, no sé si quedan algunos ejemplares en gallego por ahí, y el Cantábrico en la Edad del Hierro, que tiene un extenso capítulo de economía, que sí que se puede seguir comprando si a alguien le interesa. Luego, aparte, en lo que se refiere a la explotación de las especies ganaderas en la Edad del Hierro, sí que hemos hecho un esfuerzo importante, porque hemos hecho un tipo de análisis que nosotros veíamos que se carecía en el Cantábrico, que es un estudio en profundidad, en el que se hace taxonomía y tafonomía, y se estudia profundamente no solo qué especies se están explotando, sino también de qué manera. Y eso lo hemos hecho a través de unos grandes registros de fauna recuperados en las ciudades fortificadas de La Loma y de Montevernorio. En el caso de Montevernorio tenemos el nivel de destrucción de los romanos que deja congelada la cabaña ganadera en el Hierro final, pero tenemos otros niveles más antiguos en los que tenemos restos de épocas anteriores, lo cual es muy interesante. No tenemos todo analizado, es que nos hace falta dinero para poder desarrollar esos análisis, pero los recursos, las muestras están. Perdón. Y luego también tenemos las especies que se utilizaban ritualmente en las necrópolis. Y ahora estamos recuperando también las especies que se estaban utilizando en santuarios, porque estamos excavando un santuario y tenemos allí esto. Y esto es interesante y es de lo que vamos a hablar también. La Loma también ha generado muchos restos, se ha analizado prácticamente todo lo que se sacó del interior del poblado, porque hemos trabajado mucho en las defensas del interior del poblado con las especies que se estaban consumiendo y utilizando en el momento de la destrucción del poblado. En ese sentido son muy coincidentes con la de Montevernorio, y las basuras de algunos momentos anteriores. El registro es pequeño, pero los datos nos sirven para empezar a comprender cómo es la ganadería al final de la Edad del Hierro, es decir, cuando ya todo el modelo de explotación del territorio y el modelo de explotación ganadera está montado. Montevernorio y La Loma, como les decía, son idénticos, hay unas pequeñas diferencias en porcentajes de representación de especies que, bien utilizadas, bien manejadas, resultan muy interesantes. A ver, el animal más representado y el que más
consumo tiene es el toro vaca, o sea, el bos, el vacuno. En el vernorio tenemos a continuación oveja cabra, es difícil a veces de distinguir las especies a través del esqueleto. En el vernorio tenemos que es un 20%, en la loma es un 34%. Esto lo voy a explicar porque es muy interesante, porque el vernorio controla los accesos desde las loras a las brañas de Sierra Híjar, que es un espacio perfecto para la ganadería de bovino. Sin embargo, la loma está en Santibáñez de la Peña. Ya el nombre nos explica que la Sierra de la Peña es una sierra en la que los espacios de brañas son escasos. Pero ese paisaje de peñas lo que hace es tener unas praderías y además, sobre todo, unos espacios de brezales y escobales que pueden ser muy bien aprovechados por especies como la cabra y la oveja. Entonces, esta pequeña variación porcentual lo que nos está ya explicando es las adaptaciones económicas, las adaptaciones a través de las especies a los paisajes en los que estos núcleos están metidos, ¿no? Bien, tenemos cerdo, que tiene una representación importante. La dificultad de que cerdo y jabalí se parecen mucho. En la loma tenemos perro y gallina también. El perro, a veces el perro está consumido, o sea que ahí no hay que escandalizarse por esto. También tenemos restos de caballo y de ciervos, que son, digamos, los más importantes. Luego, vamos a ir por partes, ¿no? Tenemos un consumo de especies cazadas bastante alto, relativamente alto. ¿Por qué? Porque todas las especies, o sea, todas las culturas, perdón, que tienen economías ganaderas, lo que van a hacer es retrasar o evitar en lo posible el sacrificio de reses propias para tener carne. Entonces, la carne se obtiene fundamentalmente de la caza, a no ser que llegue el momento en el que hay que sacrificar parte de la cabaña que tú tienes por cuestiones de estrategia, de diseño de la cabaña, etcétera, etcétera. La caza es un recurso que, bueno, en aquella época pues había mucha extensión forestal, había probablemente mucha más caza que ahora y ya está. ¿Qué se cazaba? Bueno, ciervo, jabalí, corzo, lobo, bien. Luego también aparecen otras especies curiosas, bueno, trucha o salmón, almejas de río, la margaretífera y tal. Luego hay otras especies que hay que hacer un análisis minucioso para ver si son especies cazadas o son especies que han invadido los yacimientos arqueológicos para hacer madrigueras. Si encuentras un esqueleto de liebre o de conejo y no tiene marcas de procesado, de corte, etcétera, no lo puedes dar como que está consumida, sino que es invasor, igual que ocurre con los restos de zorro, de rata, de ratón, etcétera. Bien. ¿Qué modelo ganadero podemos empezar a establecer a partir de este análisis? Bueno, pues a partir de este análisis lo que nosotros estamos viendo es que tenemos unas especies que son de proximidad y que son especies que viven dentro del castro, que sería una ganadería de proximidad, que dan recursos secundarios, es decir, determinados recursos que los humanos explotan, carne, huevos, leche, etcétera, etcétera, de un modo cotidiano y que viven dentro del castro. Por ejemplo, el que los cerdos se pastoreaban alrededor del castro y que vivían en el castro, es que los cerdos estaban sueltos porque muchos huesos están mordisqueados por perros y por cerdos a la vez, lo cual quiere decir que los cerdos estaban sueltos. Hay una cita muy interesante de Estrabón que dice que hay que tener cuidado cuando llegas a las ciudades de los belgas porque entras y hay unos cerdos que son ferocísimos que se te pueden echar encima si no te conocen y te comen los pies, ¿no? Una cosa así parecida, para que vean ustedes cómo funcionaba, ¿no? ¿Qué otros animales estarían? La pareja de bueyes con la que se trabaja, cabras, a lo mejor ovejas para ordeñar, gallinas, colmenas de abejas, que también es ganadería, desde mi punto de vista al menos, aunque sean insectos. Pero luego tenemos una ganadería de rebaños extensos, que son esta ganadería extensiva que supone el patrimonio de las familias, desde el punto de vista más extenso posible, y el patrimonio de las kiwitates, el patrimonio de, digamos, los concejos, ¿no? Para entendernos de un modo coloquial con un término actual. Y esa ganadería es una ganadería que consume una gran cantidad de recursos, de pasto y de agua, etcétera, y que hay que estar moviendo por el territorio haciendo esa transterminancia, ¿no?
Esto lo que quiere decir es que estas sociedades organizan su vida económica y social a partir de la necesidad de estar trasladando a estos rebaños de un sitio a otro, que esto genera también el que haya un orden en los rebaños que se suben a las brañas, en qué orden van a entrar a los pastos, qué zonas se van a dejar, por ejemplo, para los ovicápridos, que pueden estar más favorables para dejar limpias las zonas en las que las sulagas o las escobas se están yendo de madre, pero también son especies de caballos y de vacas que pueden beneficiar o que pueden pastorear, digamos, a lo mejor setos o arbustos cuando son muy tiernos y mantienen ese espacio limpio de estas especies. Habría que hacer un análisis, por ejemplo, en profundidad de la dentición de las mandíbulas de las vacas y de los caballos y de las ovejas y eso, para ver en la abrasión, qué elementos han quedado en el esmalte de los dientes, para ver cómo se producía eso. Lo cierto es que, bueno, las vacas irían primero, los caballos después, las ovejas y las cabras en último lugar rápidamente y sobre todo para espacios marginales, para que no arranquen las raíces de los prados, etc. Y luego que esta actividad obviamente pues socialmente la realizan sobre todo los hombres, aunque no hay que descartar que los grupos que van a las brañas sean mixtos, porque tradicionalmente en muchos sitios iban los pastores, iba la gente que iba a pastorear el ganado, subía a las brañas, pero también iban mujeres. Se quedaban largos periodos de tiempo allí ayudando a hacer la transformación de la leche o para bajar artesanías, etcétera, etcétera. En esta época los pastores, que son gente normal y corriente, son el pueblo en general, todo el mundo es pastor, que es otra de las cuestiones que a veces algunos colegas no entienden, que es que en una sociedad agroganadera y campesina todo el mundo es campesino y todo el mundo es pastor, porque la riqueza es ser pastor, y entonces el tener muchas cabezas de ganado no significa que tú vives ausente en tu ciudad fortificada, sino todo lo contrario, que estás encima del ganado porque el ganado es el recurso principal, ¿no? Es como hoy en día ser banquero, más o menos. Bueno, con muchas diferencias, ¿no? Digamos, pero que el interés económico está en la ganadería. Y es muy interesante porque este pastoreo, en la edad del bronce y tal, se hace fundamentalmente a caballo o con el concurso de caballos, y eso es lo que hace luego la fama de la caballería cántabra y astur y de otros pueblos. Bien, tallas de los animales. Animales mucho más pequeños que los que tenemos ahora, de talla y de volumen. Lo cual es muy curioso porque resulta que las especies salvajes son mucho más grandes. Entonces, el estrés ambiental, ¿no? Digamos, se puede leer a partir de que las especies cinegéticas vivían más a su aire y tenían más capacidad de crecimiento, eso, y menos estrés ambiental, porque la ganadería es la que tiene estrés ambiental porque tiene que ser trasladada y tal. Imagínense un invierno por estas comarcas, un invierno riguroso, de los de hace mucho tiempo, con mucha nieve, y las vacas al aire, ¿no? Pues las que son débiles, tal. De ahí que muchas veces, lo que les decía, que el consumo de carne no venga cuando tú quieres, sino cuando te ves obligada a sacrificar una parte de la cabaña porque no la puedes mantener durante todo el invierno o durante todo el año con el pasto que tienes disponible. Y luego la caza, lo que les he dicho antes, como sustitución de la carne, también como evitar el consumo de tus animales domésticos, pero también para la obtención de pieles, para la obtención de determinados recursos que tienen esas especies y porque ritualmente es una actividad que está muy asociada a la cultura guerrera y a prácticas rituales del mundo masculino y estas cosas. Bien. ¿Qué sacrifican y cómo sacrifican? Bueno, pues sobre todo vemos que vacas y obricápridos se sacrifican en edad adulta, lo cual quiere decir que los productos secundarios se explotan hasta el límite. ¿Qué productos secundarios son? Leche, piel, cuero y lana. Eso se explota todo lo que el animal puede dar y cuando llega a una edad adulta en la que ya empieza la decrepitud y esos recursos no son de la misma calidad, ese animal se sacrifica y es consumido. Pero también tenemos el sacrificio de ejemplares infantiles y juveniles que solo se justifica porque se va a comer carne de ese animal específicamente. Es decir, lo mismo que ahora a nosotros, nos gustan los lechales, los terneros, los corderos lechales y tal, porque es para consumo de carne y probablemente tiene que ver con banquetes o con momentos rituales en los que la gente va a consumir carne. Luego lo vamos a ver.
Bueno, la representación anatómica, esta es la parte que ha hecho mi colega, sobre todo Santiago, que no está aquí, no puede estar aquí, pero que él se lo explicaría mucho mejor, pero lo que se ve es que el animal es sacrificado en el mismo espacio en el que es procesado, en el que se despieza, no hay transporte ni hay nada de eso como ocurre con las especies cazadas. Luego, que se ve en los restos óseos de los animales, que una vez que son consumidos, los perros y los cerdos los están mordisqueando durante mucho tiempo, y que en los castros están presentes todas las secciones anatómicas de los animales, desde la pezuña hasta los cuernos. O sea que los animales son procesados completamente dentro de los espacios. ¿Cómo se despiezan a los animales? Pues aquí lo tienen en la Loma de Montevernorio, pueden ver que la pauta es prácticamente idéntica, es la misma. Sobre todo en la vaca, que es en lo que los huesos más grandes, más pesados, más fuertes se conservan mejor, lo vemos en las líneas de corte. Lo que se está haciendo es, se abre al animal, hay cortes en la cara interna de vértebra y costilla, lo cual quiere decir que se le viscera con instrumentos cortantes. Luego también que hay un descuerado, hay un aprovechamiento de la piel a ras de la pezuña, lo cual quiere decir que aprovechan todo la piel para generar cuero, todo del animal. Luego también se produce una serie de cortes en lo que son las piezas del animal para extraer los costillares, etcétera, y con el aprovechamiento de los grandes paquetes cárnicos, ¿no? Todos estos paquetes cárnicos y todas estas partes normalmente, a no ser que haya un banquete o algo ritual, no se pueden consumir en el acto, y lo que se hacen es conservarlos, ¿no? Procesarlos para conservarlos, lo vamos a ver ahora. Las patas. Dos modos de consumo de las patas. Las patas o bien se subdividen para hacer paquetes pequeños que van a ir a los calderos, a hacer determinados tipos de guiso, de cocidos, o bien se conservan enteras, que es lo que ocurre en Montevernorio, donde tenemos piezas que nosotros llamaríamos hoy en día jamones ahumados y salados, pero que no son de cerdo, o además de ser de cerdo, son de vacuno y son también de ovicáprido. Hay que pensar que, lo que les decía, que el consumo de todo el animal rápido solo se produce en un entorno ritual de banquete, y el consumo de los animales, el sacrificio de un animal, conlleva el procesamiento de todas esas partes del animal que no nos vamos a comer inmediatamente, lo mismo que ocurre con la matanza tradicional hoy en día, para su consumo diferido. Luego también hay sacrificio y consumo ritual que es muy curioso. Por ejemplo, en Vernorio tenemos excavadas casi 2 cabañas completas, y es muy curioso porque alrededor de las cabañas y en el interior de las cabañas continuamente nos aparecen cráneos de vaca, y son cráneos de vaca que todas están, se corta la cabeza del animal, se hace una cubeta, se hace un hoyo, ese hoyo está recubierto de piedras, y el morro de la vaca se pone hacia abajo, de manera que la cabeza de la vaca queda hacia el suelo y la cornamenta queda al ras, y se entierra. Y esto es muy interesante porque al principio encontrábamos cabezas de vaca seccionadas y pensábamos, no, esto estaría expuesto en la puerta de la casa. No está expuesto, está enterrado. Es un ritual, claramente es un ritual. ¿Qué es lo que ocurre con el cuerpo? Pues habría que pensar que el cuerpo lo que se hace es procesar y consumir rápidamente, ¿no? Algo parecido ocurre con los lobos, que nos hemos encontrado falanges de los lobos que tienen marcas de corte, metacarpos, vamos. Lo que nos están diciendo es que se ha quitado la piel al lobo, pero se han dejado las garras dentro de la piel, y eso sabemos todo lo que significa. Son esas capas rituales de piel de lobo que tenían las patas, que usaban los romanos, pero que también usaban otros pueblos célticos como un distintivo de determinado tipo de oficial militar, ¿no? Una cosa así, o de tipo de guerrero. Bien, esto también lo hemos encontrado. En la necrópolis hay especies parecidas, pero también distintas, porque tenemos que se está consumiendo en los banquetes funerarios, se está consumiendo vacas, se está consumiendo cerdo, se está consumiendo cabra, oveja, la cita esta de que sacrifican machos cabríos y tal y cual, pero también están consumiendo ciervos y corzos, lo cual es muy interesante porque lo que significa es que en los funerales ellos van específicamente al bosque o a la montaña a buscar estas especies para cazarlas, para que formen parte del banquete funerario. También es muy interesante estas especies aparecen tanto en el interior de los hoyos como a veces en la superficie de los hoyos, como ven en esta foto y en este esquema, como parte de los rituales
hacia los muertos, ¿no? Como rituales, digamos, de todos los santos o algo así. Y luego que las especies salvajes, aunque son numéricamente inferiores a la presencia que tienen las domésticas, es muy importante por este contenido ritual de irlas a buscar para consumirlas dentro de los banquetes funerarios. Una cosa que apareció en la Loma también muy interesante, que fue al lado de la muralla de la Loma del Baluarte, en la zona del Baluarte, un agujero, un hoyo, en el que aparecen restos de 2 cabritos. Y en esos restos óseos, como ustedes pueden ver, las marcas de corte en el cuello y en las patas, lo que nos están diciendo es la parte que quedó como depósito ritual, lo que nos está explicando es no la decapitación de la cabra, sino las marcas de corte que están en la parte superior del cuello, que la cabra es sacrificada degollándose, ¿no? Por desangrándola. Esto es también bastante interesante. Bien, ya sabemos qué animales tenían, ya sabemos cómo los mataban y cómo los procesaban, y ahora, ¿qué hacen con todo el contenido del cuerpo de un animal? Pues aprovecharlo prácticamente todo, en lo cual incluye las vísceras, las sustancias que segregan las vísceras, por ejemplo, el cuajo para hacer queso, tal, sustancias que nosotros ni nos imaginamos ahora que ellos utilizarían, y el cuero, etcétera, etcétera. Bien, el pelo, fibras, etcétera. Bien, ¿cómo lo conservan? Por ahumado, fundamentalmente, salado, que es un método caro para la época, porque la sal es un recurso caro y tiene muchos usos, y no se podría salar toda la carne que se procesaría. Por ejemplo, en un año que viene muy frío tienes que sacrificar una parte importante de tu cabaña y no tienes suficiente sal para conservar todos esos paquetes cárnicos, y lo más lógico es que se tiraría de un ahumado y luego un secado tipo cecina de grandes paquetes cárnicos para luego eso consumirlo en diferido. Bien, otros paquetes se pueden conservar en grasa, se obtiene grasa y se mete en ollas, etcétera, pero eso sería minoritario con respecto al ahumado y al salado. Los lácteos, que es un producto secundario que tiene mucho que ver con la ganadería. Una de las grandes revoluciones de la alimentación humana es el desarrollo de la tolerancia a la lactosa a partir de empezar a consumir por adaptación yogures y fermentos lácteos, kéfir y yogur, que tiene un porcentaje de lactosa sin transformar y que nuestro cuerpo se ayuda a tolerar, y que es una adaptación cultural que se produce a lo largo de miles de años, que es distinta de la capacidad genética para digerir la lactosa. Incluso en nuestra cultura, nosotros todos tomamos leche, lo cual no pueden hacer grandes grupos humanos, por ejemplo en Sudamérica, que no lo han consumido, en grandes partes de China, porque no digieren la lactosa. En África ocurre lo mismo. Los pueblos pastoriles explotan la leche porque tienen la capacidad de digerir la lactosa, pero eso solo ocurre cuando hay una adaptación del cuerpo, que se transmite genéticamente, bueno, no genéticamente, yo creo que se transmite por medio de las bacterias que la madre pasa a los hijos, etcétera, etcétera, o porque genéticamente tienes esa capacidad. Y ahora que se ha puesto tanto de moda, ¿no?, toda la gente naturópata y todo esto que nos dicen que tomar lactosa es malísimo y que los occidentales nos envenenamos con la lactosa, no, es que si tú estudias medicina china, que está pensada para curar chinos, la lactosa es muy mala. Pero si tú estudias medicina para occidentales que digieren la lactosa desde hace miles de años, la lactosa es un componente más de la alimentación. Es que por ser malo es malo todo, porque cuando comimos y digerimos y asimilamos alimentos, nos oxidamos, nos desgastamos y nos vamos muriendo. Entonces, esto es una nota para empezar a ver con cordura determinadas modas sociales que están haciendo mucho daño a nuestra alimentación tradicional, que no es errónea. Es la que nos ha tocado pues, con los recursos que teníamos alrededor. Bien. La conservación es uno de los elementos importantes, no solo en los vegetales, sino también en los cárnicos, por lo que les decía. En las latitudes septentrionales, con el clima que hay, la gente tiene que tener alimentos para un montón de meses en los que no hay recursos disponibles, ni vegetales, y los animales hay que cuidarlos mucho. Entonces, son periodos en los que la escasez y el hambre siempre es una amenaza, digamos, permanente. Y el almacenaje arqueológicamente es muy difícil de detectar. En los hórreos se secaría la carne, las cecinas, ¿no?, esos paquetes de carne ahumado y salado se secarían en hórreos,
porque necesitan un medio aéreo, pero una vez que esa carne está salada y conservada, no hay que descartar que fueran a los silos subterráneos, que es algo que nosotros automáticamente pensamos que los silos solo son de grano, pero tenemos ejemplos etnográficos en los pueblos de las praderas de los Estados Unidos, en el que dentro de los silos subterráneos se meten sacos con paquetes de carne estable y tal, envueltos en cuero, etcétera. Eso se deja al vacío y la atmósfera cero, digamos esa atmósfera CO2 que se genera dentro, hace que no proliferen las bacterias y que incluso esa carne envuelta en grasa y en otras sustancias se conserve mucho tiempo. Bien, además los restos de los animales pues nos están dando cuernas, nos están dando huesos que se utilizan para mangos, para piezas de resistencia en determinados útiles, para adornos, para un montón de cosas. Bien. El trabajo y el transporte. Bueno, pues en esos restos de los animales nosotros también lo que encontramos, sobre todo en los vacunos y en los caballos, son deterioros óseos producidos por sobreesfuerzo, por trabajo, sobre todo en los vacunos, porque, bueno, normalmente la gente dice, claro, los bueyes trabajan mucho. No, y las vacas. Es que en toda esta región se ha arado también con vacas. Yo no sé, la mía, mi familia por lo menos lo hacía. Eran vacas muy fuertes, muy bien formadas para ese tipo de trabajo, y cuando no estaban criando, no estaban tal, pues se utilizaban para arar, y ese sobreesfuerzo aparece en los esqueletos. Muy importante porque en la construcción de todos esos castros con esas murallas monumentales, todo el mundo se imagina a las personas acarreando piedras, pero mucha parte de ese acarreo la llevarían en carros o en trineos las vacas. Y estaban para eso. Esas vacas que están en proximidad, que no están en los rebaños extensivos circulando por el territorio, sino que están en los castros para hacer la función que hoy nos hacen elementos mecánicos, ¿no? Motores, etcétera. Y bueno, el papel estratégico del caballo. Antes lo han visto escrito, pero yo no lo he comentado. Dentro de las ciudades el caballo aparece muy poco consumido, los restos de caballo casi no aparecen, y el que aparece pues a veces sí que tiene marcas de consumo, casi siempre, pero en las necrópolis sí que aparece caballo sacrificado, pero no aparece dentro de las tumbas, sino que aparece en superficie o en el foso. La necrópolis de Bernorio tiene un foso, la que nosotros hemos excavado, y también la necrópolis de Herrería, en Guadalajara, presenta lo mismo, que los restos de caballo no están dentro de las tumbas, sino que están en los fosos. Es decir, que el caballo también se sacrifica, pero seguramente para un tipo de banquete específico que tiene una función ritual, ¿no? Y esto también me parece interesante porque el caballo, no es el espacio ahora para entrar más en profundidad con esto, pero tiene una enorme importancia en toda la cultura céltica, pero sobre todo en la cultura de los pueblos del norte de la cordillera cantábrica, que durante muchos siglos, o durante unos cuantos siglos, un par de ellos por lo menos, su caballería auxiliar va a ser elemento fundamental dentro del ejército romano. Bien, ya estamos llegando al final de la conferencia. Sé que estoy dando un montón de información muy densa. Me extraña que nadie haya perdido el conocimiento, se haya quedado dormido, pero bueno, ya llegamos a la parte más interesante a lo mejor, que es lo de la comida, ¿no? Bueno, los romanos siempre decían que los celtas no sabían comer y que comían cosas asquerosas y bebían cosas repugnantes como era la cerveza, aunque ellos también luego bebían cerveza, pero bueno, ellos sobre todo eran del vino y todas estas cosas. Esto no es ni más ni menos que racismo y racismo cultural, ¿no? Que, bueno, ellos ya que están invadiendo esos territorios y están masacrando y destruyendo esa cultura, pues tienen que decir que es que casi no solo que se lo merecen, sino que además casi que lo estaban pidiendo a gritos, ¿no? Que alguien llegara allí y acabara con esa cultura de comer mierdas y beber porquerías. Bueno, no es así exactamente. La alimentación de un pobre romano y de un campesino celta no se diferenciaba prácticamente en nada. Otra cosa es lo que comían los aristócratas romanos, que comían muchísima más carne y muchísimos alimentos que los campesinos no comían más que en momentos muy, muy puntuales del año, cuando había un ritual, ¿no? Y eso también a veces se nos olvida cuando hacemos los estudios. En las momias que tenemos en el norte de Europa, aquí no ha quedado ninguna, porque aquí pues, había lagunas, las hemos desecado, pero tampoco es el clima, ni es el suelo para que se conserven este tipo de momias, pero bueno, vamos a ver, porque esto siempre que uno habla y dice que no va a encontrar nunca esto, va y pum, aparece, ¿no? Y además al año siguiente. Bueno, ¿qué dieta tenían? Bueno, pues no es ninguna sorpresa que a través de los análisis de la composición de los huesos, lo que estamos viendo es que, sobre todo, la dieta era mayoritariamente vegetal. Vamos a ver, cereales, leguminosas, tubérculos, los pocos que había, porque casi todos los tubérculos vienen de América. Luego,
la contribución de la bellota y otros frutos secos del bosque, lo que llamamos nosotros frutos secos, y los vegetales de estación y las frutas de estación, digamos, ¿no? Entonces, en esa dieta que es mayoritariamente vegetariana, o vegetal, no voy a decir vegetariana, que es una palabra que da muchos problemas hoy en día, que es rica en vegetales, hay un aporte constante de alimentos de origen animal, en cantidades pequeñas, pero constante, que eso se parece mucho al modo de alimentación tradicional en el campo, en el que en un gran plato de garbanzos o de alubias o de lentejas hay un trozo de carne, un trozo de chorizo, un trozo de panceta, un trozo de carne, un trozo de hueso, que aporta la proteína de los animales, que es muy necesaria para una mejor asimilación de las proteínas y los recursos de los vegetales. Es decir, una buena dieta mayoritariamente vegetal necesita el concurso de una parte de alimentación cárnica para que esos recursos vegetales sean bien aprovechados. Y esto es otra de las grandes sorpresas. Bueno, como hay tantos expertos en alimentación que hablan por la tele y la radio de cosas que son muy sorprendentes, pero esto es que es científico, no quiero decir, no ha lugar a discusión. Otra cosa son las modas o lo que ustedes quieran escoger para su propia vida, con todo el respeto del mundo. Bien. Dieta estacional, ¿por qué? Incluso monótona, ¿por qué? Pues porque, claro, tú obtienes cosechas grandes de cereal, tienes una cosecha de leguminosas, tienes garbanzos, tienes lentejas, tienes habas, y con eso tienes que alimentarte durante meses y meses, y eso significa que por mucho que tú quieras variar el orden de los productos, pero al final el resultado siempre es el mismo. Es decir, vas a estar comiendo cereal, leguminosas, algún vegetal y un trocito de carne que te toca de vez en cuando. Bien. ¿Cuál es el momento en el que se rompe esa dieta, esa monotonía que también es necesario? En los momentos rituales. En los momentos rituales se hacen sacrificios y cuando se hacen sacrificios, al sacrificar una res, esa res hay que consumirla y todo el mundo come carne. Y come mucha carne, entonces el banquete es un momento en el que comes todo lo que te cabe en el cuerpo, de carne y grasa, y tienes mucha más carne y mucha más grasa que vegetales y por una vez te pegas, ¿no? Digamos que te satisfaces de lo que no has podido comer durante todo ese tiempo. Y esta dieta en realidad es muy parecida a la de las sociedades campesinas tradicionales, en las que había este orden también. Hay unas obras muy interesantes desde el punto de vista etnográfico, Boto Chunamao y otras cosas en Asturias, estudios hechos en Asturias y también en Galicia, sobre la alimentación y tal, en el que vienen a recoger esto mismo, ¿no? Que es una alimentación muy monótona, pero que tiene momentos en el que la gente se pone hasta las patas de carne, de grasa y tal. Bien, lo que hemos dicho de minimizar el sacrificio de lo propio para el ganado durante unas épocas, el sacrificio de reses quedaría para los momentos rituales o compromisos sociales, una visita que viene, un personaje al que hay que agasajar, se mata una cabra, se mata una oveja, se mata un cordero, etc. Bien, en los momentos de banquetes, consumo de carne y otros productos, no hay que olvidar que no solo la carne, miel, dulces, bebidas alcohólicas con miel y componentes vegetales que pueden ser un poco efervorizantes o incluso un poco alucinógenos también para distendir un poco la cosa y hacer que todo socialmente funcione bien, todo eso hay que verlo. ¿Cómo se cocinan? Bueno, pues se cocinan por lo que vemos en los yacimientos arqueológicos. Fíjense este ajuar miniaturizado de la necrópolis de Palenzuela, que es que vale un montón porque esto es como jugar a las cocinitas. Son todo miniaturas y son como las cocinitas de los juguetes de cocinitas de los niños de hoy en día, ¿no? Que ahora las hacen en China de aluminio, en pequeñito y tal, pero es lo mismo pero en barro. Y lo que nos está explicando era cómo era el ajuar de una casa, ¿no? Del ámbito femenino de la vida. Las mujeres son las que procesan, controlan la alimentación. Esto también habría que insistir. Que cuando hablamos de alimentación estamos hablando del poder de la mujer en la sociedad, que es el control de todos los recursos, de su transformación y de su administración. Y se cocina más o menos como se cocina ahora, pero con otros medios, con cosas que ya han desaparecido, como lo de cocinar con piedras calientes en cueros y cosas así. Y el utillaje doméstico pues es muy parecido al actual. Dos, tres pucheros de barro, un par de calderos de metal, los ganchos para la carne, los cuchillos, etcétera, lo mismo que hay más o menos en la cocina. Bien, ¿con qué se cocina? Se cocina con mantequilla y con grasa animal.
y con harinas de cereal principalmente. Es decir, se come muchísima gacha o papilla o como ustedes lo quieren llamar y se hacen muchas salsas con esos elementos base. Bien, dos comidas principales. Una al comienzo del día. Ojo que estamos en la cultura celta y el comienzo del día es por la noche. Entonces, la comida principal del día es al comienzo del día, que es por la noche, es decir, la cena es la comida principal y probablemente lo hace toda la familia reunida, ¿no?, como una especie de comida ritual. Otra que se hace después de amanecer, a media mañana o lo que sea, después de dormir, para enfrentar el trabajo que se va a realizar. Cuando vemos lo que tienen en los estómagos los sacrificados, pues podemos ver más o menos qué es lo que comerían, ¿no? Vamos a decir que al comienzo del día, he hecho aquí un menú más o menos para que ustedes hagan una idea. Cereales y legumbres con vegetales de temporada y con pequeñas porciones de carne en sopa, tipo cocido o guiso. Pan de cereales o galleta de harina de bellota, cerveza o fermentos lácteos, o cerveza y fermentos lácteos. Yogur o kéfir. Esto sería la cena, ¿no? Y la comida o el desayuno o almuerzo durante el día sería, por ejemplo, leche fresca o fermentos lácteos con cereales tipo bulgur, cereales cocidos, ya ligeramente procesados, las gachas o la crema de harina con mantequilla y leche, pan de cereales o galleta de harina de bellota con mantequilla y carne en conserva, salada, ahumada o curada. Y a lo largo del día, pues uno lleva su trozo de cecina o su conserva de carne con queso, etcétera, para picar un poco si le entra debilidad. Un mundo en el que no hay azúcar, el único dulce que hay es la miel, y la miel es un recurso muy importante, más de lo que nos creemos. En los palacios del Mediterráneo, recuerdo el hijo de un rey, me parece que es de Nosos, que desaparece y es que se muere porque va a meter el dedo en miel y se cae en una tinaja de miel y se ahoga, porque las cerámicas, o sea, los recipientes donde se almacenaba la miel eran de litros y litros. Y era una cosa muy rica, que también forma parte de la alimentación. Y siempre nos olvidamos, cuando hablamos de ganadería, de las abejas, que son muy importantes en la economía y en la alimentación de los humanos. Bien. Y luego los banquetes, ¿no? Pues imagínense estar comiendo durante semanas y semanas ese menú, por la mañana y por la noche, que bueno, habría formas de que pareciera que íbamos cambiando un poco, pero básicamente siempre era lo mismo, y el que hable con algún abuelo suyo que sea longevo y hable de lo que él comía de niño cuando vivía en el pueblo, pues le va a decir que comía más o menos esto. Yo recuerdo que el desayuno que nosotros teníamos era como de ricos, porque mi padre básicamente lo que desayunaban eran hormigos, que eran gachas de harina con mantequilla y leche. Eso de desayuno, eso de cena, eso a veces de almuerzo y queso y un poco de... En fin, era lo que había, y legumbre, ¿no? Y tal. Bien. En los banquetes, cuando vemos a lo mejor en estos rituales en los que hay reses sacrificadas, pues cocida, guisada, asada o a la parrilla. ¿Por qué? Porque los huesos tienen marcas de fuego o marcas de calor de distintos tipos, ¿no? Y esto es interesante porque nos está diciendo cómo se está preparando la carne. Y bueno, dentro de la religiosidad celta, pero también del ciclo económico, el banquete es el elemento que refuerza la alimentación y que complementa la alimentación cotidiana. Como me he extendido muchísimo en esta conferencia, no me extraña que alguno se desmaye ya, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? En las conclusiones. Bueno, la gestión ganadera implica una transformación y una gestión del territorio con una enorme inversión de trabajo, que lo que hace es que establece que las sociedades se hagan más sedentarias en el territorio, no en el núcleo donde habitan, por un compromiso con esa inversión de trabajo que se ha hecho a lo largo de generaciones. Bueno, que todas las estrategias de explotación ganadera, por la vinculación que tienen con el territorio y esa transformación del territorio, son procesos de larga duración histórica. Es imposible planificar una buena explotación ganadera en un territorio sin un compromiso a muy largo plazo de trabajo en ese territorio. Bien, que la selección y adaptación paulatina de las distintas variedades de ganado a ese espacio ecológico se produce en la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, y tendríamos que estudiar esos cambios en las variedades que aparecen en el registro arqueológico, y que el modelo de economía ganadera que se establece en la Edad del Bronce y la Edad del Hierro tiene un gran éxito porque más o menos es el mismo que tenemos ahora, ¿no? Bien,
y que el modelo de dieta que se desarrolla a partir de ese modelo económico agroganadero, con gran importancia en la ganadería, ha sido la base de la alimentación tradicional del campesino cantábrico a lo largo de la historia y una parte muy importante de su cultura. Yo les pido disculpas porque ya les advertí que la conferencia era compleja, que tenía un nivel de información muy grande, pero creo que es necesario para que a partir de ahora empecemos a enfocar este tema con la amplitud que merece, y no solo fijándonos en lo que sabemos, sino en todo lo que nos queda todavía por averiguar, y que es información que va a repercutir directamente en la capacidad que tengamos en tiempo actual de diseñar la explotación de la ganadería mirando hacia futuro. El pasado, si sirve para algo, es para hacer el futuro mucho mejor. Y este es el mensaje que quiero que ustedes se queden de esta conferencia. Muchas gracias. Hemos capturado a un cántabro de la Guardia de Corcota. ¡Nunca seréis los dueños de esta tierra! ¡Legionarios! ¡Roma invicta es! Nuestro destino está en nuestras manos. ¡Venceremos! Estamos en guerra porque sois incapaces de entender que vuestro tiempo ha acabado. Unid vuestras fuerzas y pelead. Mientras todo eso ocurra, seguirá vivo el pueblo más bravo que vieron los siglos.